Hola, mi nombre es David Antonio Contreras Díaz. Este es el video para la presentación oral de análisis de circuitos eléctricos. Para este examen se nos pide primero realizar un circuito, obtener el valor del voltaje X de este circuito. Y lo primero que voy a realizar es identificar los nodos que están en el circuito mediante colores y letras. En este circuito podemos ver que hay una cantidad de 4 nodos, los cuales estoy marcando en este momento. Los cuales son los siguientes: el rojo es 1, el verde es 1, el negro es 1 y este de azul de hasta abajo es el último. Bueno, en este circuito, como podemos ver, el nodo rojo y verde comparten la misma fuente de voltaje, que es de 1 volt, por lo que podemos resolverlo mediante un supernodo. Y los nodos que nombraré que comparten esta fuente de voltaje es el nodo A y B. Y para esto planteamos una ecuación para obtener el valor del voltaje del nodo B. Entonces tenemos voltaje A es igual a el voltaje de la fuente de voltaje que comparten más el voltaje de el nodo B. Y si lo despejamos, tenemos que el voltaje del nodo B es igual al voltaje del nodo A menos el voltaje de la fuente de corriente que comparten, quedando de esta forma. Una vez con esto tenemos la primera ecuación, es la primera ecuación que obtenemos. Después hacemos un análisis de supernodos con todas las resistencias y las otras fuentes, que es otra de voltaje y una de corriente. En este caso ponemos de un lado la de corriente, que es lo que entra, que son 1/4 de amperes, que es igual a la suma de corrientes del circuito. Entonces tenemos como primer corriente el voltaje del nodo A menos 5 volts entre 30 ohms, más el voltaje de nodo A menos 0 entre 45 ohms, más el voltaje B del nodo B menos 0 entre 96 ohms, y el voltaje del nodo A menos el voltaje del nodo B entre 54 ohms. Este último no tiene efecto. Nos queda así el planteamiento de supernodos. El último no tiene efecto por la resistencia de 54 ohms, ya que está entre el nodo A y B, que son los que comparten la fuente de voltaje. Entonces, haciendo una 30 ohms más el voltaje del nodo A entre 45 ohms más el voltaje del nodo B entre 96 ohms igual a 1/4 de amperes más 5 volts entre 30 ohms.
obteniendo esto como resultado. Después podemos resolver un sistema de ecuaciones, ya que tenemos dos, en el que vamos a despejar el valor de B del voltaje de nodo B, que nos quedaría voltaje del nodo A entre 30 ohms, más voltaje del nodo A entre 95 ohms, más voltaje del nodo A menos 1 volt entre 96 ohms, igual a 1/4 de ampere más 5 volts entre 30 ohms. De esta forma, y con esto podemos despejar el valor del voltaje A, obteniendo un resultado de... Con esto podemos igual obtener el valor del voltaje del nodo B, que es como lo obtuvimos en la primera ecuación, voltaje del nodo A menos 1 volt, quedando en 1.18 volts. Finalmente, el voltaje X es igual al voltaje A, por lo que el voltaje X es 2.18 volts. Aquí se puede observar todo completo.